Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a ahondar en el mundo de la política colombiana. Sí, específicamente en el Congreso. Exacto, en el Congreso. Y vamos a analizar un tema que, créanme, genera muchísima controversia. Sí, de eso no hay duda. Lo interesante es que vamos a trabajar con datos de asistencia al Senado durante el 2024. ¿Y esta información de dónde sale? ¿Cómo la obtuvieron? Bueno, esta información fue obtenida por un medio colombiano a través de una solicitud de derecho a la información. Ya sabes, la famosa ley de transparencia. Claro, derecho a la Bueno, información, transparencia fundamental. ¿Y qué nos revelan estos datos? ¿Qué es lo más llamativo? Pues para empezar, encontramos un total de 838 ausencias entre los senadores. 838. Eso es una barbaridad. Sí, muchísimas. Y la mayoría, ojo el dato, justificadas por razones médicas. Interesante. O sea que los senadores se enferman mucho. Bueno, eso habría que analizarlo con más detalle. Pero imagínate, casi 840 sesiones perdidas. Impresionante. Y dentro de esas ausencias, ¿hay algún senador que destaque por su, digamos, dedicación a faltar? Sí que lo hay. El senador Lidio García, del Partido Liberal, lidera la lista con 44 sesiones perdidas. 44. Casi nada. Lo curioso, y aquí viene la polémica, es que se le considera un posible candidato a la presidencia del Senado. En serio, con ese historial de ausencias es un poco irónico, ¿no? Totalmente. Es como si la asistencia no fuera un factor decisivo para aspirar a un cargo tan importante. Exacto. ¿Y qué mensaje se le envía entonces a los votantes? ¿Qué se está priorizando? Buena pregunta. Nos hace pensar en qué valoran más los votantes: la experiencia, la afiliación política o el compromiso real con el trabajo legislativo. Interesante dilema. Y hablando de compromiso, ¿qué pasa con los senadores que tienen otras responsabilidades importantes además de su labor en el Congreso? Claro, hay casos especiales. Un buen ejemplo es el senador Iván Cepeda, quien también tuvo un número considerable de ausencias, 19 para ser exactos. 19. También es un número considerable. Sí, pero en su caso las faltas se deben a su trabajo en las negociaciones de paz. Ah, claro, una tarea fundamental para el país. Precisamente. Esto nos muestra que el trabajo de un político no siempre se limita al Congreso. Sí, a veces las tareas más importantes se realizan fuera del recinto. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué podemos decir sobre los demás senadores? Aquellos que no tienen una justificación tan clara para sus ausencias, digamos. Bueno, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Los datos revelan que la mayoría de los 10 senadores con más ausencias pertenecen a partidos de oposición, ¿Y a qué partidos se refieren? especialmente aquellos que critican la administración del presidente Gustavo Petro. Ya veo, ya veo. Entonces podríamos estar viendo una especie de protesta política a través del ausentismo. Es una posibilidad, sin duda. Una forma de mostrar su descontento, digamos. Interesante. ¿Y hay algún ejemplo concreto de esto? ¿Algún senador que podamos mencionar? Tomemos como ejemplo a la senadora María Fernanda Cabal, una figura destacada del Centro Democrático. Sí, la conozco. ¿Y cuántas ausencias tuvo ella? Registró 20 ausencias, Evidente, nada mal. ¿Y a qué se debieron esas ausencias? principalmente viajes internacionales para participar en foros en España y Hungría, Foros en España y Hungría. Suena interesante. lo que nos lleva a preguntarnos, ¿estos viajes se consideran realmente trabajo legislativo o son más bien una forma de precampaña? Esa es una pregunta clave, sin duda. La línea entre los deberes oficiales y las ambiciones políticas personales a veces es bastante difusa. Exactamente. Y hablando de difuminar líneas, de ausencias y de polémicas, no podemos dejar de mencionar al representante Miguel Polo Polo. Ah, sí, Miguel Polo Polo, conocido por sus, digamos, frecuentes faltas en la Cámara de Representantes. Exacto. Se perdió varias sesiones cruciales, incluyendo, por ejemplo, el debate sobre la reforma de salud. Uy, sí, recuerdo ese debate. Fue bastante acalorado. Y su ausentismo no pasó desapercibido. El representante Alfredo Mondragón, un crítico acérrimo de Polo Polo, lo acusó de ser un parásito. Un parásito, ¿eh? Ah, Fuerte. Sí, dijo que los congresistas que faltan a sus deberes son como parásitos que cobran altos salarios sin cumplir con sus responsabilidades. Vaya, vaya. Critiquen la ética laboral del gobierno, pero ellos hacen lo mismo. Es una doble moral evidente. Y lo peor es que este ausentismo tiene consecuencias reales para los colombianos. ¿Y cuáles son esas consecuencias? ¿En qué nos afecta a nosotros, los ciudadanos? Pues según la información que analizamos, estas ausencias retrasan e incluso bloquean leyes importantes que podrían beneficiar a los ciudadanos. Por ejemplo, Por ejemplo, las regulaciones sobre los peajes de las carreteras, un tema que afecta a muchísima gente. es cierto, los peajes son un tema candente. Y algunos partidos con alto índice de ausentismo, curiosamente, votaron en contra de regularlos. O sea que no solo faltan a sus deberes, sino que también impiden que se tomen decisiones que podrían beneficiar a la gente. Exactamente. Lo que nos lleva a una pregunta crucial.
¿Cómo pueden los ciudadanos asegurarse de que sus representantes realmente están defendiendo sus intereses y no solo sus propias agendas? Esa es la gran pregunta. Y creo que la respuesta no es fácil. No, no lo es. Pero es una pregunta que todos deberíamos hacernos. Sin duda. Es la pregunta del millón. Y la verdad, no tiene una respuesta sencilla. Lo que sí sabemos es que la información y la participación ciudadana son fundamentales. ¿Te refieres a que los ciudadanos deberían estar más informados sobre lo que hacen sus representantes? Exactamente. Y no se trata solo de escuchar sus discursos en campañas o en el Congreso, sino de ir más allá, investigar su historial, ¿no? Su historial de votaciones. Ver cómo votan, qué proyectos apoyan, cuáles rechazan. También, por ejemplo, su asistencia a las sesiones legislativas. Claro, eso que hemos estado hablando, ¿no? El tema del ausentismo. Exacto. Pero no solo eso, también sus acciones fuera del ámbito político. Ujú. ¿A qué organizaciones pertenecen? ¿Qué intereses representan? O sea, hacer una investigación a fondo. Ir más allá de la retórica y analizar a fondo su comportamiento. Y fíjate, la fuente que estamos analizando incluso va un paso más allá. Sugiere que los ciudadanos también tienen parte de responsabilidad en esta situación. ¿En qué sentido? ¿A qué te refieres? Bueno, se argumenta que los votantes deberían ser más exigentes al elegir a sus representantes. Ya, entiendo. No dejarse llevar por promesas vacías o por la simpatía, sino fijarse en quienes de verdad demuestran compromiso. Optar por aquellos que tienen un historial de servicio público, de trabajo por la comunidad, de propuestas concretas. Es decir, dejar de lado las lealtades partidistas tradicionales y enfocarse en los méritos y las acciones de los candidatos. Exactamente. Al final, el ausentismo en el Congreso es solo la punta del iceberg, ¿no? Revela un problema más profundo. Un problema sistémico, dirías. Sí, podríamos llamarlo así, un sistema donde los intereses personales y políticos a menudo se ponen por encima del bienestar de la gente. Es una llamada de atención para que los colombianos seamos más críticos, más informados, más participativos. Sin duda. Y más exigentes con nuestros líderes, por supuesto. Totalmente. Exigirles que cumplan con sus promesas, que trabajen por el bien común, que nos representen de verdad. Así es. Y recordemos que el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso. Un proceso que requiere constancia, esfuerzo y sobre todo la participación de todos. Exactamente. A veces puede ser desalentador, ¿no? Claro. Ver la magnitud del problema, sentir que uno solo no puede hacer nada. Sí, a veces uno se siente abrumado, Mm. impotente. Pero la información es poder, ¿no? Totalmente. Al hablar de estos temas, al sacarlos a la luz, ya estamos haciendo algo. Estamos generando conciencia, fomentando el pensamiento crítico. Y con suerte motivando a la gente a actuar, a exigir más de sus líderes. Exacto, de la conciencia a la acción. No podemos quedarnos solo en la queja, en la crítica. Hay que pasar a la acción. Me gusta esa idea. De la información a la acción. Y hablando de acción, esta inversión en el ausentismo en el Congreso colombiano nos ha dado mucho que pensar. Sin duda. Hemos visto cómo algo que parece un tecnicismo, como la asistencia al Congreso, puede tener un impacto real en la vida de la gente. Totalmente. Afecta a la salud, a la educación, a la economía, a la seguridad, a todo. Y nos recuerda que la política no es algo abstracto, lejano. Está presente en nuestro día a día, en las decisiones que se toman, en las leyes que se aprueban o se bloquean. Exacto. Y la responsabilidad de que la política funcione, de que sirva al bien común, es de todos, de los ciudadanos y de los líderes. Totalmente. Y para terminar, me gustaría dejar un mensaje a nuestros oyentes. Su voz importa. Infórmese, participe, exija a sus representantes, no se quede de brazos cruzados. Muy bien dicho. La información es poder y la participación ciudadana es la clave para construir un país mejor. Es increíble cómo algo que parece tan técnico como la asistencia al Congreso puede tener un impacto tan directo en la vida de todos. Totalmente. Y lo que más me preocupa es que según el material que analizamos, algunos partidos políticos con alto índice de ausentismo también suelen votar en contra de leyes que beneficiarían a la clase trabajadora. En serio. O sea, que no es solo que no van, sino que además cuando van a votar en contra de los intereses de la gente. Así es algo que realmente llama la atención. ¿Y podrías darnos algún ejemplo concreto de esto? Tomemos el caso de la legislación para regular los peajes en las carreteras. Uy, sí, los peajes, un tema que nos afecta a todos. Exactamente. La fuente señala que varios partidos, incluyendo miembros prominentes de la oposición, abandonaron el Senado justo antes de la votación. ¿Para qué? ¿Cuál era su objetivo? Impedir que se alcanzara el quórum y así bloquear la ley. Pues de que utilizan su ausencia como una estrategia para frenar avances que podrían favorecer al ciudadano común. Exactamente. Esto evidencia una gran desconexión entre los intereses del pueblo y las acciones de quienes los representan. Totalmente. Y ante esta situación, ¿qué herramientas tenemos los ciudadanos para asegurarnos de que nuestros representantes cumplan con su deber?
Bueno, la clave está en la información y la participación activa. Debemos estar muy atentos a las acciones de nuestros representantes, no solo a sus discursos. ¿A qué te refieres? Investigar su historial de votaciones, su asistencia al Congreso, su comportamiento fuera del ámbito político, en fin, no solo quedarnos con la imagen que proyectan. O sea, convertirnos en ciudadanos informados y comprometidos con el futuro de nuestro país. Exacto, la información es poder. Sin duda. Y recordar que el cambio no se logra de la noche a la mañana. Requiere esfuerzo, constancia y sobre todo la participación de todos. Totalmente de acuerdo. A veces puede parecer una batalla cuesta arriba, pero al final la construcción de un mejor país es responsabilidad de todos. Así es. Y hablando de compromiso, no podemos terminar esta inmersión sin invitar a nuestros oyentes a seguir profundizando en estos temas. Claro que sí. Si te interesa conocer más sobre la política colombiana y los problemas sociales, te recomendamos que visites el canal de YouTube Voces de Colombia. Ahí encontrarás análisis y debates en profundidad que te ayudarán a comprender mejor la realidad de nuestro país. Exacto. No olvides darles un me gusta y suscribirte a su canal para no perderte ninguno de sus contenidos. Y con esto, llegamos al final de nuestra inmersión de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por tu análisis. Ha sido realmente interesante. Un placer. Y a todos ustedes, queridos oyentes, hasta la próxima.